Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Buenos días en este sábado 14 de septiembre 2019. En este día de hoy tenemos la exaltación de la Santa Cruz. Este día nos recuerda el hallazgo de la Santa Cruz en el año 320 por parte de Santa Elena, madre de Constantino. Más tarde, Cosroas, el rey de Persia, se llevó la cruz a su país y el emperador Heraclio la recuperó en el año 614. Y la devolvió a Jerusalén. La Santa Cruz es ensalzada y venerada como trofeo pascual de la victoria de Cristo y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos su segunda venida. Bueno, hermanos y hermanas, en el día de hoy comenzaremos de esa manera porque es que no podemos dejar pasar este hermoso día sin comenzar con la exaltación a la Santa Cruz. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Dejaron en el monte de Or, por el camino del mar de Sof, para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto, sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordiduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste, y el que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por la serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 77 responderemos: no olvidemos las hazañas del Señor. Todos, no olvidemos las hazañas del Señor. Atiende, pueblo mío, a mí en mi hazaña. Toma en serio estas palabras de mi boca. En parábolas voy a abrir mi boca, evocaré los enigmas del pasado. Todos, no olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Él los masacraba, lo buscaban, se volvían y le hacían la corte. Se acordaban que Dios
era su roca y el Dios Altísimo su redentor. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. Pero todo se quedaba en palabras y con su lengua solo le mentían, pues su corazón no se dio a fondo ni tampoco tenían fe en su alianza. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. El empero, siempre bueno y compasivo, perdonaba su culpa en vez de destruirlos. ¿Cuántas veces no refrenó su cólera en vez de desatar toda su ira? Todos. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 9. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Te alabamos, palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Gloria a ti, Señor. Sin embargo, nadie había subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió al Hijo al mundo para condenar, no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, en este sábado de María Santísima,
tenemos el recordatorio hermosísimo de ir a la misa también para conmemorar el día de la Santa Cruz, ir a darle ese beso a la cruz en el día de sábado, para que así estemos amarrados a esa cruz, para que de esa manera también aceptemos esta nuestra cruz para seguir al Señor. Mira cómo en el día de hoy, en el libro de Números, si vemos la parte donde el libro de Números, y hice un apunte porque en realidad vemos como el pueblo judío empieza a murmurar. O sea, que si usted se encuentra con personas hoy día que se pasan murmurando, mire, eso es un mal viejísimo. Estaban murmurando en contra de Dios, en contra de su elegido Moisés. ¿Y qué pasa? Dios le manda un castigo. ¿Cómo es que ellos murmuran? Y a la misma vez dicen, se atreven a decir en el pleno desierto que esa comida, o sea, el pan divino bajado del cielo, que no tiene gracia. ¡Wow! Mire, ellos preferían regresar a Egipto, donde tenían la carne, el pollito, y tenían, tú sabes, la parte que ellos pues podían comer, aunque fueran esclavos, pero comían bien. Estaban, mire, llenitos, pero construyendo al faraón y dando su vida, y después que estén, mire, bien de aquí, ellos no les importaba. Y eso se mostró cuando en el desierto tuvieron la prueba. Y eso nos puede pasar a nosotros, que podemos estar pasando por un desierto y empecemos a pasar esa prueba en nuestra vida, y realmente comenzamos a, en vez de decirle al Señor que si ya que nos mandaba la pruebita, pues también que nos eche una manito, porque si nosotros le pedimos al Señor, Él nos escucha. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Totalmente lo contrario. Empiezan a hablar de Dios, el que creó el universo entero, la tierra, las aguas, los árboles, los animales, todo. ¿Cómo tú te vas a poner a hablar de ese que si hace no hay más aire y ya te quedaste? ¿Y qué pasa con la mayoría de varios de esos judíos que son mordidos por la serpiente? Mueren. Mire lo triste del caso. Mueren y sin arrepentirse ni poder decir ya le limpiaron del pecado. Mueren en pecado contra Dios, contra su ungido. Por eso vemos que ellos tienen una frescura grandísima al estar diciendo que estamos aburridos de esta comida sin gracia. O sea, que estar viviendo entre ídolos, tantos ídolos que tenían en Egipto, pero tener carne y estar ellos mezclándose, dejándose a llevar, era más preferible que lo que el Señor estaba haciendo para ellos. Es increíble que la gracia de esa parte que ellos hablan los lleva directamente a la ruina y no se dan cuenta. Pero mire cómo el Señor, a través de su elegido, viene y envía a Moisés. Prácticamente les ruegan a Moisés para que de esa manera los pueda ayudar. La verdad que tienen pantalones, pero Moisés va y le pide al Señor y el Señor se apiada de ellos. Lo podemos ver como en la lectura del Evangelio
el Señor, el final de la lectura del Evangelio dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que se salven. Por eso nos envía a su Hijo. ¿Y qué le pasa aquí a Pablo con los filipenses en este día de hoy? Vemos cómo es que Pablo les va explicando totalmente la divinidad del Señor, hacerse una nada para venir a rescatarnos a todos como cordero manso y cumpliendo todo lo que el Padre, y era la voluntad del Padre, cosa que hoy día nosotros pues se nos hace un poco difícil porque no queremos cumplir la voluntad del Padre, y a veces cumplir la voluntad del Padre va muchas veces a la nuestra. Por eso es que el Pablo, cuando se los menciona a los filipenses, dice que se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, una muerte de cruz. Y por eso vemos que el Señor, mire, Jesucristo estaba en un cuerpo humano, sentía, padecía como nosotros. Lo que pasa es que si ustedes se acuerdan de Jesucristo, Jesucristo se iba a orar, a orar, a orar. Estuvo 40 días en el desierto. Siempre esa oración continua no le fallaba a él. ¿Y qué pasa? Cuando vinieron esos momentos de prueba grandes sobre él, pues él ya estaba, mire, preparado para luchar contra esos problemas y seguir hacia adelante. Pero mire cómo es que aquí nos menciona, él no perdió su paciencia, al contrario de nosotros que perdemos nuestra paciencia. Y a veces perdiendo nuestra paciencia, como el pueblo de Israel, podemos comenzar a estar diciendo cosas que no debemos y estar condenándonos nosotros mismos. Por eso vemos que en el día de hoy el Señor lo hace de tal manera, exaltándolo sobre todo ser humano. Si dan cuenta, en las lecturas anteriores hemos visto cómo los mismos demonios vienen y ¿por qué has venido a atormentarlos? Y se acuerdan la parte de la legión, o sea, que estaban en este ser humano. Y él lo que hacía era que expulsándolo de ese pobre hombre. Y así de esa manera ni ellos, o sea, tiemblan, toda rodilla cae a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A veces tú y yo, o sea, hoy día no vemos ni tan siquiera nos ponemos en el pensamiento de que tenemos que empezar a tener esa figura por encima de todo, y a veces lo queremos bajar a él y lo bajamos a él y no le damos ese respeto y vivimos una vida de nosotros como la que estaban viviendo los israelitas en aquel entonces, y empezamos a hablar y empezamos a decir que nada, eso no tiene que ver, eso no importa, que está bien hecho, y empezamos a hacer un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Empezamos a hacer el evangelio de Juan, Pedro, gratitud, y entonces esas son las cosas que realmente nos alejan de nuestro Padre Celestial. En el evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos va llevando de una manera realmente encantadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere recordarnos, en especialmente este día de hoy, de que esa cruz para nosotros no es como la cruz que tal vez los hermanos protestantes se pasan criticándonos a nosotros, que andamos con el Cristo y la imagen del Cristo en el crucifijo, y nosotros pues para todos lados pues con ese en los rosarios, en el cuello, en el bolsillo, y siempre andamos y siempre nos pasan criticando.
En el día de hoy, el Señor nos viene a decir a nosotros, mire, nosotros podemos ser los pecadores más grandes que existamos en este mundo, pero mire, si nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero y sincero, el Señor nos puede realmente nosotros perdonar, como perdonó a ese resto de personas que se habían arrepentido y les da una oportunidad más. En el día de hoy, al ver a Jesucristo en la cruz, mirarlo, nos podemos ver cómo esas cosas nuestras que nos alejan de la presencia del Señor, y podemos ser curados simplemente el estar mirando y observando. Y eso es lo que, imagínese si Dios Todopoderoso de una serpiente curaba a los que estaban por morir de las picadas de la serpiente, ¿qué no va a hacer con el Hijo del Hombre montado en la cruz? Es para nosotros ese medio de nosotros tener esos ojos puestos en esa cruz, para nosotros realmente entender qué es lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros. A ellos se molestan muchísimo y dicen, ¿por qué ustedes tienen al Cristo ahí clavado, esto y lo otro? Pero es que para nosotros es esa visualización por donde tenemos que pasar para llegar al cielo. Bueno, hermanos, en Cristo Jesús y María Santísima, nuevamente muchísimas gracias a los nuevos por haberse ingresado a tu canal, al canal de nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima, y que tiene simplemente mi nombre, Efraín Rodríguez Ortiz, apóstol, misionero del movimiento sacerdotal mariano aquí en Nueva York. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.